bendiga más en esta mañana. Es una mañana en la cual podemos ver la misericordia de Dios que se renueva a nuestro favor. Y vamos a estar compartiendo en este día en el Evangelio de Mateo. Vamos a mirar en el versículo 25. Vamos a mirar Mateo capítulo 25. Vamos a mirar del verso 14 hasta el 30. Si usted desde su casa me puede acompañar abriendo su Biblia en Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. Y es una parábola que nos cuenta Jesús y sé que va a bendecir de una manera especial nuestras vidas. Dice la Escritura en el nombre poderoso de Jesús: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. En esta preciosa mañana, Espíritu Santo, te invitamos que sea usted quien nos enseñe de una manera provechosa, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y del fruto al 100 por 1, como usted lo dice en su palabra. Gracias te damos, Señor, porque sé que tu palabra será de bendición, de edificación para muchas familias. Te doy gracias en esta hora, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. La parábola de los talentos. Y yo le he querido colocar un título en esta mañana y es Siervo fiel. Fiel. Pronto miramos la palabra fiel y tiene diferentes significados, pero yo quiero traerle 2 significados en esta mañana, y es confiable y confianza. Fidelidad significa eso, ser confiable y también digno de confianza. Cuando hablamos de fidelidad y nos referimos al Dios Padre Todopoderoso, decimos que Dios es fiel porque Él es verdadero, porque en Él hay una seguridad. Dios es digno de confianza, y la fidelidad de Dios no se puede ver anulada por la infidelidad de nosotros los hombres, porque la misma Escritura declara que Dios es fiel aunque nosotros
permanezcamos o seamos infieles. Entonces vemos que Dios, como uno de sus atributos, está la fidelidad. Dios es seguro y digno de toda confianza. Pero cuando nos referimos a la fidelidad, nosotros los seres humanos, la fidelidad implica creer y confiar en Dios. La fidelidad también implica ser leales y obedientes a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana a través de esta parábola, la parábola de los talentos. Entonces, ser fiel. Dios nos ha llamado y nos ha invitado a que cada uno de nosotros seamos fieles. La iglesia de Jesucristo debe trabajar en ese fundamento, en la base, que es la fidelidad. Cristo dio un gran ejemplo de fidelidad. Él se condujo con fidelidad y cumplió a cabalidad la voluntad del Padre acá en la tierra. Por eso nosotros el fundamento es Jesucristo. Y Cristo nos enseña que nosotros debemos trabajar con base en la fidelidad. Así lo vemos en esta parábola, en esta mañana. Y si miramos el verso 14 dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Algo muy importante que enseña este versículo es que Dios le entregó a cada uno de manera individual. Ninguno fue excluido, se le ha dado su propio ministerio. A todos Dios nos ha entregado dones y talentos. Nadie, ningún ser humano puede decir no tengo ningún don o ningún talento. Dios ha dotado al ser humano de dones, de talentos, y a la iglesia de Cristo ha dotado de ministerios. Amén. Entonces vemos que en el versículo 14 vemos ese padre de familia, este hombre que se fue lejos, pero le entregó sus bienes a cada uno en particular. Entonces dice el versículo 15 que a uno dio 5 talentos. Repita conmigo, 5 talentos. 5 talentos. Dice que a uno dio 5 talentos, a otro entregó 2 y a otro 1 talento. A cada uno, dice la escritura, conforme a su capacidad. Y después este hombre se fue lejos. Los talentos fueron concedidos, dice la escritura, es muy clara, según la fidelidad, según la capacidad que tenía cada uno. Entonces, qué importante es ser fiel con lo que se tiene. Dios le ha entregado a usted una familia y Dios quiere también que en su debido momento podamos, cuando Dios nos llame a cuentas, dar esos buenos resultados con nuestra familia y con aquello que se nos ha entregado. Nosotros como hijos de Dios, como ministros, como siervos de Dios, también el Señor nos ha dado ministerios, dones y talentos que Dios demanda que los sepamos administrar. A cada uno, dice la escritura, que dio conforme a su capacidad. Dice que a uno le entregó 5, a otro solamente le dio 2 y un siervo que le entregó 1 talento. Entonces, vemos que estos talentos fueron concedidos según la capacidad de cada uno. Y vemos de pronto en la iglesia que hay diferentes hermanos, siervos, ministros, que Dios los ha dotado de diferentes talentos. Y todos estos talentos y estos ministerios son para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la escritura nos sigue enseñando y dice en el verso 16 hasta el 18. El que había recibido 5 talentos, mire, fue muy diligente, negoció con ellos y ganó ¿cuántos? Otros 5 talentos. Y también de esa misma manera hizo el que había recibido 2 talentos. Fue, trabajó y negoció y ganó otros 2. Pero también vemos un tercer siervo. Este siervo que se le dio un solo talento, la escritura nos enseña que fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mire, cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado un don y cada uno debe cumplir con la responsabilidad que Dios le ha dado. Debemos ser responsables, debemos administrar ese don y ese talento hasta que Jesucristo regrese. Mire que el padre de familia se fue y él entregó sus bienes hasta que nuevamente él regresase.
Y nosotros como iglesia de Cristo estamos esperando la venida del Señor Jesús. Y debemos cumplir con toda responsabilidad aquello que se nos ha entregado, aquello que se nos ha encomendado, no solamente en la iglesia, sino en el hogar. Si Dios le ha entregado hijos, Dios demanda que a su regreso usted pueda dar buenas cuentas. Entonces, un siervo fiel se ocupará primero de los deberes y luego de sí mismo. Estos hombres, dice la Escritura, que los dos primeros salieron, apenas se les entregó este don, este talento, y fueron a negociar y adquirieron nuevamente otros talentos. Los talentos fueron multiplicados. Entonces, miramos algo muy importante y nos enseña la Escritura, es que el servicio al Señor termina con la muerte. Es un principio que debemos aprender en esta mañana. Dios nos ha dado talentos, pero no podemos decir al cabo de 10, 15 años, ya hasta aquí, Señor, te entrego. El servicio que tenemos o el don que Dios nos ha dado es hasta que venga Cristo o hasta que partamos con Él, que venga la muerte. Entonces, sin embargo, debemos tener algo muy presente que nos enseña la parábola en esta mañana, y es que Dios va a ajustar cuentas con cada uno de nosotros el día del juicio. Eso es lo que declara la Escritura. Por eso también la palabra nos muestra y dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. ¿Cuántos están dispuestos y cuántos estamos perseverando para obtener esa corona de vida? Dios nos manda a ser fieles, fieles hasta su venida o fieles hasta la muerte. Entonces, aquello que se nos ha dado, 5 talentos, 2 talentos, 3 talentos, 1 talento, lo que Dios nos haya dado, debemos ser fieles y saberlos administrar de la mejor manera. Entonces, la Escritura sigue enseñando en el versículo 19, que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Mire esto, Dios regresó. Entonces miramos en este pasaje que empieza a haber una recompensa. La fidelidad de cada uno de estos 3 ejemplos de siervos está siendo recompensada. Contrario a lo que nosotros muchas veces pensamos, y el ser humano a veces se afana por tener una gran posición, por ser muy exitoso, Dios lo que está demandando de nosotros es que seamos fieles. Más que obtener muchas cosas acá en la tierra, Dios demanda de nosotros fidelidad, y es algo que debemos tener muy presente. La fidelidad, entonces, o la falta de fidelidad, va a ser o se va a constituir en la base del juicio del Señor. Miren que en el verso 19 dice que el Señor regresó después de mucho tiempo. Muchos estamos esperando la venida del Señor y sabemos que en estos días se está acercando. Mire, la venida del Señor está muy cerca, está a la puerta, y Dios va a regresar y va a estar llamándonos a cuentas. Entonces, la fidelidad, vemos que tanto el que obtuvo 5 talentos, el que le entregaron 5 y el que le entregaron 2, estos hombres recibieron una recompensa. Dice la Escritura que ambos, Dios les decía, se presentó el que tenía 5 talentos y le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes otros 5 talentos más. He ganado 5 talentos más. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. De la misma manera, llegando el que tenía 2, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Dijo su Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire esto en esta mañana, la recompensa que obtuvo cada uno no fue por la cantidad que entregó a su Señor,
sino por la fidelidad. Entonces nosotros vamos a recibir recompensa de parte del reino de los cielos por nuestra fidelidad. Si usted en estos tiempos está conectado con la presencia del Señor, sepa que Dios va a recompensar eso. Si usted está clamando por su familia, sepa que Dios va a traer esa recompensa. Y si usted cada día clama, intercede, está pendiente, atento de lo que Dios le ha entregado a su familia, Dios va a recompensar su labor. Entonces vemos que Dios está recompensando la labor según un criterio, y es el criterio de la fidelidad. A veces pensamos que entre más haga, soy merecedor de mayores cosas, pero miramos aquí en esta parábola es que todos recibieron la recompensa de acuerdo a la fidelidad o a la falta de ella. Entonces todos nosotros somos llamados a dar cuentas de nuestra mayordomía. Dios nos ha constituido como administradores de su gracia. Entonces se requiere que todos nosotros, los administradores de la gracia del Señor, cada uno sea hallado fiel. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 2. Entonces, siervo fiel. Pero vemos otra parte. Estos dos primeros hombres recibieron una excelente recompensa. Dios los recompensó conforme a lo que habían hecho, pero, dice en el verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mire esto. Aquí tienes lo que es tuyo. Y la recompensa que le dice el Señor, le dijo: siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Mire este siervo. Siervo lo está llamando Dios mismo como un siervo malo, como un siervo negligente, como un siervo infiel. Lo contrario a la fidelidad es la infidelidad. Lo contrario a la diligencia es la negligencia. Y era lo que había hecho este siervo. Con lo que Dios le dio, lo escondió, y esto se quedó allí. No produjo nada, no produjo ningún servicio. Por tanto, Dios lo llama ese siervo inútil. Y miren que el juicio que vino, o la recompensa que vino sobre este hombre, fue en base a lo que dejó de hacer. Entonces, no debemos en esta mañana quedarnos quietos. Con aquello que Dios nos ha dado, debemos ser fieles y debemos esforzarnos cada día por ser buenos administradores. Todo lo que dijo este hombre, que era con respecto al Señor, era falso. Este hombre no fue juzgado por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. El objetivo del talento no era la conservación del talento. ¿Cuál era el objetivo del talento? La multiplicación. Así Dios llama, y cuando Jesucristo comisionó a sus apóstoles y dio la gran comisión también para nosotros en estos tiempos, dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Si los 12 se hubiesen quedado allí, el evangelio no hubiese llegado a nosotros. Pero estos hombres fueron diligentes con el talento que Jesús les entregó y esparcieron el evangelio en todo el planeta Tierra. Entonces vemos que el evangelio se ha extendido en todo lugar, porque hay hombres y mujeres fieles a la obra del Señor. Hay hombres y mujeres fieles al llamado de Dios, y ese es el llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana: ser fieles. Dios está demandando de nosotros que multipliquemos aquello que nos ha entregado, que seamos multiplicadores de la palabra. Este es un medio que Dios ha provisto para que el mensaje sea extendido a muchas familias. Amén. Que el evangelio llegue y sea escuchado por todas las criaturas. Entonces, qué importante, ¿verdad? Que el evangelio sea multiplicado. ¿Y quién lo va a multiplicar? Usted y yo somos los llamados a extender el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, vemos algo acá, y es que dice la escritura en el verso 29: porque al que tiene le será dado y tendrá más,
y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire eso, qué tremendo. La luz que fue rechazada, el talento que fue rechazado por este hombre, fue dado al que tenía mayor abundancia de talentos. Mire que Dios le dio más, porque al que tiene, ¿verdad? Este hombre, Dios le entregó otro talento más porque sabía que en sus manos iba a ser multiplicado. Y lamentablemente el que tenía solo un talento le fue quitado, por cuanto no hizo nada con el talento por muchos años. Porque dice la Escritura que después de mucho tiempo fue que apareció este Señor Padre de familia que representa al Padre Celestial. Amén. Entonces, Dios demanda que lo que nos ha dado lo podamos multiplicar. Aleluya. Si nosotros en estos tiempos hemos alcanzado a nuestra familia, Dios está demandando más. Que también alcancemos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todo aquel que Dios le ha permitido que conozca. Dios también está demandando que seamos diligentes y llevemos esas buenas nuevas de salvación. Entonces, lamentablemente, el siervo infiel perdió la recompensa. Mire, la recompensa que perdió fue la salvación, porque dice el verso 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo infiel perdió la mayor recompensa, la salvación. Por eso en esta mañana, la invitación, usted que me escucha, la invitación que Dios nos hace en esta mañana es a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, declara la Escritura en Filipenses. Y también es importante y es una voz de alerta que nos da este ejemplo de este siervo, y es que nosotros cada día debemos echar mano de la vida eterna. Ayer pasó, pero hoy le debemos decir al Señor, Señor, hoy te necesito más. Cada día debemos avanzar a la meta, al premio, que es la salvación, esa corona de vida que Dios ha reservado a aquel que persevera. Entonces somos llamados a echar mano de esa vida eterna. Y recuerde, cada uno de nosotros va a recibir la recompensa de parte de Dios conforme a lo que hemos sembrado. Y para cerrar en esta mañana, recuerde, Dios nos ha llamado como esos siervos fieles y prudentes. Usted es llamado en su casa a ser ese siervo fiel y prudente, el mayordomo y administrador de la gracia de Dios. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Dios demanda de su pueblo fidelidad. Si usted es fiel a Dios, Dios seguramente estoy totalmente confiada que Dios va a depositar muchas cosas en su mano. Si usted es fiel a Dios, seguramente usted va a ser fiel a su familia, fiel a la iglesia, y usted se va a conducir en cada área de su vida con fidelidad. Usted va a ser fiel en su empleo y en cualquier cosa que emprenda, usted va a demostrar esa fidelidad. Entonces, gracias le doy al Señor en esta mañana, porque Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado, y hoy la determinación es ser esos siervos fieles. Entonces le bendigo en esta mañana. Declaro que esta palabra cumple el propósito con el cual Dios la ha enviado, y declaro que hay hombres y mujeres en estos tiempos que se levantan como esos siervos fieles, dispuestos a obedecer, a cumplir el llamado. Le bendigo en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús.